Han estado agitadas las aguas al interior de la centroderecha. La semana política estuvo marcada sin duda por el nuevo candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, candidato del gremialismo que llega a reemplazar a Lawrence Goldborn. Y para hablar de este tema, precisamente del nuevo escenario que representa este cambio, vamos a conversar con el diputado de la UDI, Ernesto Silva. Diputado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Han estado bien agitadas las aguas, ¿no? Yo diría que terminó una semana muy agitadas las aguas y un poco fuerte, porque han sido semanas donde primero tuvimos lo de Harald Beyer, que fue muy violento para la política, y ahora tenemos lo que sucedió con el cambio del candidato presidencial de la UDI. Claro que sí, pero ¿termina fortalecida después de todo esto la centroderecha o no? Yo creo que esta ha sido una semana y un periodo malo, y las cosas hay que decirlas por su nombre. Pero hoy día tenemos una oportunidad de avanzar hacia adelante de buena manera. Creo que la UDI se va a fortalecer al tener un candidato que genera unidad al interior del partido, y que además es un candidato que concita con una convicción y liderazgo muy fuerte, también un sentido de pertenencia a la centro-derecha que creo que va a ser relevante en esta primaria. Aquí, si uno lo plantea, las decisiones que estuvieron el lunes en la mesa eran dos, una vez que se tomaba la decisión de hacer un cambio al candidato presidencial. Si mantener la primaria o ir a la primera vuelta. Sí. Las dos opciones tenían ventaja y desventaja. ¿Y usted con cuál estaba? Yo hubiera preferido, en su momento planteé que la primera vuelta me parecía una buena opción, pero creo que a la luz de tener unidad, si el 1 de julio logramos tener un candidato de unidad para la coalición, creo que es muy importante. Y ahora nuestros esfuerzos están dedicados fuertemente a trabajar para que Pablo Longueira sea quien gane esta primaria y podamos enfrentar a la candidata de la izquierda de la mejor manera posible, porque creo que va a ser una elección muy, muy difícil. ¿Usted cree que, a la luz de todo lo que ha pasado en estos días, fue un error haber nombrado a Lawrence Goldborn como candidato? Yo creo que no. Yo creo que Lawrence Goldborn es un gran líder para el servicio público en Chile que se incorporó en este gobierno. Creo que era un tremendo candidato presidencial, creo que habría ganado la primaria, pero entiendo que los momentos a veces generan necesidad de producir cambios. Yo hubiera preferido, y lo planteé en su momento, que hubiéramos tenido un candidato único de la coalición en diciembre o en marzo, y creo que podría haber sido Lawrence Goldborn, pero no estaba el ánimo, no había ambiente de unidad como para eso, y se forzó un escenario como el que estamos viendo hoy día, que tú lo ves además exacerbado en las declaraciones de hoy día Andrea Alamán en el diario La Tercera, donde el título de su canción es atacar a la UDI. Yo creo que se hace difícil pensar en la unidad cuando la actitud de uno de los candidatos, que atacó duramente la semana pasada a Lawrence Goldborn, haga lo mismo ahora con uno de los líderes de la coalición que tiene que tener unidad para adelante. Eso me tiene muy preocupado. ¿Cómo interpreta eso usted? No lo entiendo, no lo entiendo. Creo que, o sea, tengo una explicación. Normalmente ha tenido una actitud de conflicto al interior de la coalición. O sea, ¿no le sorprende? No me sorprende, no lo entiendo, porque creo que es poco útil este proyecto. Y ahí yo creo que está la diferencia que va a marcar Pablo Longueira en este sentido, que en un Chile donde hay mucho conflicto, en un Chile donde hay tensión política, lo que hemos visto en esta semana de agitación, Longueira es una persona que tiene una línea correcta, que es conocida, no sorprende desde el punto de vista de desviar el rumbo, y es una persona que también ha generado grandes acuerdos con la oposición. Ustedes lo pueden haber visto, y mucha gente cuando le dio la firma a la UDI a la inscripción de las candidaturas de la democracia cristiana, o cuando se llegó al acuerdo de modernización del Estado, desde ese punto de vista creo que se transforma en una oferta de unidad para Chile, y independiente de tener posiciones políticas muy nítidas. ¿Pero qué oferta de unidad puede hacer la centro-derecha, la alianza, cuando se dan este tipo de mensajes, este tipo de ataques de un lado a otro? Porque hoy día sale Patricio Melero también a responderle finalmente, y Jovino Noboa había dicho que no confiaba mucho en Andrés Alamán, o sea, que el ataque es cruzado. Yo creo que, nuevamente, si hubiéramos tenido la opción de haber apoyado a un candidato único hace un tiempo atrás, habría sido muy bueno. Como la UDI tuvo la generosidad de hacerlo con Sebastián Piñera en diciembre del 2008. O sea, eso significa que debería haber sido un candidato único, pero de la UDI. No, el que estuviera en mejores condiciones. Y aquí lo que importa es pensar en el país desde también las ideas y las convicciones propias. Yo espero que el sello que marque Pablo Longueira con su liderazgo hoy día sea generar condiciones de unidad. Y generar condiciones de unidad, y desde esa perspectiva yo valoro mucho sus primeras declaraciones. Cuando el día lunes él habló en la UDI, habló de unidad, habló bien de su contendor en estos 60 días y no ha perdido el foco en que lo que hay que hacer es mostrar las obras de este gobierno y tratar de proyectar nuestra identidad hacia el futuro.
Creo que eso es convocante. Pero puede hacer muchos llamados, Pablo Longueira, a la unidad, pero si se sigue esta dinámica, digamos, de atacarse mutuamente, Andrés Alamán sigue insistiendo en destacar aspectos negativos de sus compañeros de alianza, los llamados de unidad sirven de poco. Mira, desde ese punto de vista, lo que puede hacer el candidato del otro partido es una tarea del otro partido. Yo creo que yo comparto el juicio que se plantea acá, de que si Andrés Alamán está generando conflicto, obviamente genera respuesta. Desde ese punto de vista, ojalá que las personas vayan a votar y voten por Pablo Longueira. Ese sería quizá la respuesta más concreta, que es decir, ganemos con votos en la unidad, ganemos con votos en el liderazgo que construye, y desde ese punto de vista yo creo que Pablo Longueira tiene 55 días, 56 días para poder demostrar con una UDI que va a estar desplegada en todo Chile muy rápidamente, que lo que ha hecho este gobierno es una obra importante y que desde nuestras ideas, si se proyectan hacia el futuro, podemos hacer una oferta al país de seguir generando mayor bienestar. Que ojalá tengamos unidad el 1 de julio. Y ese es el punto, que pasado estos 60 días, después vienen otros meses más de campaña en los que van a tener que trabajar los dos partidos por un solo candidato. Ya. Así es. También lo tiene que hacer la Concertación, sí, la Concertación también lo tiene que hacer. De hecho, hoy día tiene la candidata a la izquierda enfrentando a Orrego en una situación extraña, Andrés Velasco, Gómez. Pero si uno hace un paralelo, las discusiones al otro lado entre esos candidatos son bastante más suaves en el tono que las que se han dado dentro de la alianza. El candidato presidencial de la UDI no ha participado en ningún conflicto en el último tiempo. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Y yo espero que su liderazgo, su palabra empeñada, lo que generen es unidad, cohesión y futuro. Si es que el candidato de Renovación Nacional quiere insistir en el conflicto de la división, creo que es una mala idea, que no hace bien, y por eso yo invito a votar por Pablo Longueira. En el caso de la Concertación, es efectivo que no había un conflicto entre los presidenciales, pero con una salvedad, que eso significaba un silencio de Michelle Bachelet y una incapacidad para generar acuerdos. Y te lo quiero explicar en lo que pasó en las parlamentarias. A ver. No llegaron a acuerdos en las primarias parlamentarias. Acá pueden haber discusiones públicas, que las están habiendo en la Coalición por el Cambio, pero ha habido acuerdos sobre cómo implementar un proceso. Tenemos primaria presidencial, los partidos tienen su autonomía de cómo seleccionar a sus candidatos, pero la Concertación no fue capaz de generar un acuerdo para cómo determinar a sus candidatos al Parlamento. Eso bueno, la UDI tampoco. No, sí generó acuerdo. La UDI lo que ha definido es que en un ambiente como el que se generó esta semana con un nuevo candidato presidencial, vamos a generar un ambiente de unidad. Y desde ese punto de vista vamos a buscar una plantilla parlamentaria que pueda aportarle al país unidad en la campaña y también buenos liderazgos. Y en ese caso estuvimos dispuestos a no hacer las primarias. Desde esa perspectiva, Renovación Nacional tiene algunas primarias en solo 10 de las 70 elecciones, de los 70 cupos que tiene que llenar, pero la Concertación no llegó a acuerdo. Y yo lo que quiero marcar como punto de diferencia es que no hubo acuerdo. Creo que eso puede ser una complicación porque está mostrando que la capacidad de Michelle Bachelet de generar acuerdo se fragmenta, y la salida de Javiera Parada, ayer que la escuché acá en CNN, da también una señal en ese sentido. Ahora, diputado, el que hablemos de unidad dentro de la alianza, también uno debería hacer esa misma pregunta, si es que existe o no, dentro de la UDI, en términos de cómo queda el partido después de estas 2 semanas, después de la salida de Goldberg y la asunción de Pablo Longueira, porque hay una serie de especulaciones en los medios de prensa respecto a cómo se gesta la salida de Goldberg. Negar que esta semana fue una semana difícil sería un absurdo. Y pretender decir que había una mirada única sobre lo que había que hacer también sería un absurdo. Pero decir... saber qué tan profunda es esa división. El punto central es que a partir del lunes en la tarde, lo que se ha visto en la UDI respecto de la candidatura de Pablo Longueira y de lo que tenemos que proyectar como coalición y la manera que tenemos que ordenar la plantilla parlamentaria es de una sola dirección. Y creo que eso habla bien de un partido, porque hemos tenido diferencias, sí las hemos tenido. Hemos debatido mucho debate, que incluso fue recogido por los medios durante el fin de semana, lo que sucedió el lunes. Pero la diferencia que nosotros esperamos generar con otros partidos es que esas diferencias las conducimos en un liderazgo y en decisiones que las respaldamos todos. Y eso es lo que vamos a tratar de reflejar en estos 56 días de la primaria presidencial bajo la candidatura de Pablo Longueira, y esperamos triunfar en ese proceso y también en unidad con la coalición a partir del 1 de julio. Creo que sería fundamental. ¿Y qué rol tuvo aquí el gobierno precisamente en ese proceso de toma de decisiones de estas últimas 2 semanas? Yo creo que para todo el mundo es evidente que el gobierno lo que ha defendido con fuerza es que el mecanismo de selección de los candidatos presidenciales fuera a través de primaria.
y yo creo que ha hecho sus planteamientos a través de las distintas instancias. El propio presidente de la República ayer planteó que le hubiera gustado que se usara más el mecanismo de las primarias de lo que se estaba usando, por lo tanto ese deseo se hizo presente. Pero también le bajaron el dedo a Lawrence Goldborn en algún momento. Ahí habría que preguntarle directamente al gobierno. La UDI yo creo que tomó su proceso de decisión, eligió, creo que teníamos dos muy buenas opciones. Creo que Lawrence Goldborn era una excelente opción, incluso para haber continuado. Que no convencía a todos. No convencía a todos. Y eso fue dándose. Y creo que en política es parte de la realidad poder ir entendiendo esos momentos y poder sintiéndolo. Yo estaba convencido que era una muy buena opción. Pero también había otras, como se presentaron el día lunes, que pudo haber sido el caso de la ministra Matei o el de Pablo Longueira. Y el diagnóstico común que sentimos es que para la etapa que viene, la unidad al interior del partido y al interior de la coalición es muy importante, muy importante. Y en ese sentido, Pablo Longueira aporta unidad, aporta cohesión y aporta un liderazgo convocante. Es que uno entiende de algunas palabras que este proceso se pudo haber evitado, un proceso bastante traumático que deja debilitado a la UDI internamente, digamos, y dentro de la alianza genera un conflicto. Yo creo que eso está por verse. Porque Pablo Longueira hace algunos días decía que el sentido de oportunidad era a veces mucho más importante que una buena estrategia, una buena idea en política. Y eso da a entender que quizás Pablo Longueira estaba esperando que se produjera lo que efectivamente pasó, que Lawrence Goldborn terminara saliendo y él entrara como su reemplazante. Yo creo que Pablo Longueira lo que planteó en enero el Consejo General lo cumplió a cabalidad, que iba a trabajar como el que más para que el candidato que proclamaba la UDI en ese momento, que era Lawrence Goldborn, tuviera éxito. Y al igual que él, otros líderes de la UDI y mucha gente hicieron su mejor esfuerzo. Y desde ese punto de vista yo reconozco lo que se ha hecho. Y al mismo tiempo el sentido de responsabilidad ante un escenario complejo como el que se dio la semana pasada, porque querer negar que fue un escenario complejo sería querer cerrar los ojos, hizo que también estuviera dispuesto para asumir un desafío que yo creo que es difícil, porque subirse a una primaria presidencial, que quedan 60 días cuando se toma esa decisión, sí. 61 el día que se tomó, y enfrentar a una persona que viene haciendo campaña hace 6 meses, y que, como hemos comentado acá, sigue dedicado a la división y al conflicto, es un desafío de grandes proporciones, y yo valoro que lo haya asumido Pablo Longueira. Es que, diputado, ¿sabe dónde me queda la duda? Es que Patricio Melero decía el mismo día que se baja la candidatura de Lawrence Goldborn que el partido no había estado a la altura. Entonces, ¿dónde estuvo el error? ¿En qué se equivocó la UDI definitivamente que no estuvo a la altura del candidato? Mira, yo creo que nosotros estamos a sábado, a 5 días de haber pasado un momento muy fuerte, y tenemos que poder analizar con perspectiva un tema de este tipo. Las energías dadas a la premura de este tema han estado en que la candidatura de Pablo Longueira esté convocando fuertemente hoy día y en reconocer el rol que ha tenido Lawrence Goldborn. Si tú me preguntaras a mí, mi opinión personal, ¿sí? Creo que pudimos haber hecho un esfuerzo mayor los parlamentarios por desplegar con más fuerza la candidatura de Lawrence Goldborn a lo largo de todo Chile, y creo que de esa lección tenemos que aprender para tener éxito en lo que vamos a implementar ahora con Pablo Longueira. Diputado Ernesto Silva, le agradecemos su tiempo acá en CNN Chile, muy amable. Muchas gracias. Y a ustedes los invito a que vayamos a una pausa, pronto estamos de regreso con más informaciones aquí en CNN Chile.